Muy buenos días, mi nombre es Saúl Santoyo Santoyo, en la licenciatura de Derecho. El nombre de mi asesor es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El día de hoy vamos a realizar este pequeño video para dar respuesta al reto número 2, la jurisprudencia. Para iniciar, vamos a dar respuesta a los planteamientos que nos ofrece este reto. La pregunta número 1 es que debemos señalar el método de integración del caso número 1. Para dar respuesta a ello, vamos a analizar que de acuerdo a la ley de amparo en el artículo 218 se establece el contenido de la jurisprudencia que en este caso favorece para saber el método utilizado. En la estructura de las jurisprudencias existe el apartado del precedente que contiene la información para identificar los datos más relevantes de la jurisprudencia. El apartado de rubro que identifica el tema de que se trata, el apartado de texto que contiene el criterio jurídico de interpretación de la jurisprudencia, en donde podemos conocer el método que se utiliza. En este caso, el método utilizado es el caso, en este caso es por reiteración. Los criterios que originan la jurisprudencia por reiteración están establecidos en el artículo 224 de la ley de amparo, que dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra. En este caso se cumple lo establecido en este artículo de la ley de amparo. La respuesta al caso número 2, donde se nos pide que demos los razonamientos del por qué una jurisprudencia es sustituida por otra. En este caso, el razonamiento fue la interpretación de la legislación adjetiva penal de Chihuahua y Durango, donde sustentó la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión, donde en caso de no comparecer, lo que transgrede al derecho de la libertad deambulatoria que coloca al individuo en una situación ineludible de una obediencia ante el mandato judicial. Esto se traduce en un acto de imposible reparación y susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo. La primera sala, en una nueva reflexión, estimó necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la citación a esa audiencia es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de lectura sistemática de las fracciones 1 y 2, donde se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse la imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, y requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva de la que se puede derivar una medida cautelar conforme a la fracción 2. En caso de no comparecer injustificadamente, se puede ordenar la comparecencia forzada por un acto futuro de realización incierta. Y en caso de que el citado no asista sin justificación, el representante social solicita una orden de su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado, por lo que el acto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que se trata de un acto, que no afecta a la libertad personal, un acto fuera del juicio, y no afecta a la libertad personal del quejoso. Esto conforme al artículo 107,
fracción 4 de la Ley de Amparo. Respecto a los casos 1, 2 y 3, en la pregunta número 3, que indica que identifiquemos de qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas estas jurisprudencias. En el caso número 1, la jurisprudencia 102, diagonal 2011, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la 9ª época. El caso número 2 de la jurisprudencia 78, diagonal 2018, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación de la 10ª época. En el caso número 3 de la jurisprudencia 145, diagonal 2000, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la 9ª época. Todos estos datos están identificados en los precedentes de las jurisprudencias mencionadas. Para dar respuesta a la pregunta número 4, nos dice que en el caso número 3 señalemos qué autoridades son obligadas a la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso, las jurisprudencias son emitidas en pleno, o en salas por la Suprema Corte de Justicia, son obligatorias para los plenos de circuito, los tribunales de colegiados y unitarios del circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. En el caso de la respuesta a la pregunta número 5, donde debemos identificar si el caso número 1 cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, citamos que de acuerdo al artículo 223 de la Ley de Amparo, la votación para la jurisprudencia de reiteración en los tribunales colegiados de circuito debe ser unánime, y en este caso se realizó conforme a lo establecido en este artículo de la Ley de Amparo, así como las 5 sentencias no interrumpidas. Vamos a concluir con el cierre de este reto con mi aportación de conclusión. La jurisprudencia como tal, fuente formal del derecho en México, que consiste en la interpretación obligatoria de las normas jurídicas hechas por los tribunales federales al resolver casos concretos de manera reiterada y cuya obligatoriedad es vinculante, dan certeza y seguridad jurídica, entre comillas, en la interpretación del derecho. Los jueces y tribunales están obligados a aplicar la jurisprudencia en la resolución de casos, y los abogados las utilizan para argumentar sus casos y predecir cómo podrían resolverse asuntos similares. Actualmente, la jurisprudencia enfrenta algunos problemas desde mi apreciación por influencia de factores políticos e ideológicos. Se formulan de manera cerrada sin participación de sectores sociales, académicos y expertos externos, lo que lleva a criterios poco sensibles a contextos sociales reales, por lo que la interpretación de la normativa en México a través de grupos políticos influenciados por el partidismo y la corrupción nos afecta en la formulación de jurisprudencias apegadas a derecho. Muchas gracias, es tanto por hoy.